Buenas tardes. Partimos con el panel relativo a viabilidad de la implementación del case management en Chile en el contexto de la reforma procesal civil. Nos acompañan hoy día Sofía Romero, Rodrigo Silva y Enrique Letelier. Parte exponiendo Sofía. Sofía es abogada de la Universidad Católica del Norte, magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes y doctora en Derecho de la misma casa de estudio. Y actualmente también es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sofía nos hablará sobre el objeto del proceso frente a los poderes judiciales en el proyecto de Código Procesal Civil, una oportunidad perdida. En primer lugar, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera expresar en primer lugar mis agradecimientos, ¿cierto?, a Jaime Arellano, al CEJA en particular. Perdón, Jaime, sí bien digo, Jaime Arellano. Y también a don Marco Fandiño por la invitación extendida a participar en este seminario. Y también quisiera agradecer especialmente al profesor Ramón García por la atención que puso en parte de la investigación que desarrollé a propósito de mi tesis doctoral y que pretendo compartir con ustedes en esta tarde. Esta ponencia particularmente surgió a partir de la siguiente pregunta. ¿El proyecto de CPC contempla dentro de su estructura el concepto de gestión de casos? Eso es lo que me pregunté en primer lugar, pero además, conjuntamente con ello, se plantearon otras preguntas, ¿cierto?, asociadas a qué significa gestión de casos. ¿Es posible, cierto, revisando el proyecto de Código de Procesal Civil, plantear algunas ideas sobre gestión de casos? ¿Es conveniente esa circunstancia o no frente a la cultura judicial chilena, la cultura de los abogados? Esas son las preguntas que me planteé en su minuto, ¿cierto?, para efectos de poder desarrollar esta exposición. Como es posible advertir, ¿cierto?, del título de la exposición que señalaba la moderadora, yo creo que la opinión que me merece, ¿cierto?, el proyecto es que en realidad esto se trata de una oportunidad perdida por parte del prelegislador. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, al menos en la materia que me convoca, ¿cierto?, que es el objeto del proceso, entendido esto como aquello sobre lo cual el tribunal se va a pronunciar, en realidad el prelegislador no innova fundamentalmente. Si se revisan en su minuto, ¿cierto?, las disposiciones que regulan esta cuestión, la verdad es que el prelegislador se limita casi exclusivamente a repetir el texto de los artículos del Código de Procedimiento Civil que actualmente nos rige, salvo adecuándolo, ¿cierto?, a la forma oral del procedimiento. Eso sería, en estrecho, ¿cierto?, resumen, el resultado del análisis que uno pueda hacer del proyecto. En este sentido, estimé necesario, ¿cierto?, para una mayor comprensión del análisis, ¿cierto?, que efectué y que pretendo exponerles en estos 20 minutos, abordar fundamentalmente tres cuestiones. Primero, una breve revisión de lo que se entiende por poderes judiciales, ¿cierto?, para enmarcar la discusión que se pretende sostener, utilizando sin duda una categoría jurídica que por lo menos a mí, ¿cierto?, me suena mucho más cercana. Claramente, ¿cierto?, todos los que somos formados, entiendo que yo, ¿cierto?, y también todos los que estamos mayoritariamente en este seminario somos formados en una tradición jurídica que desconoce, ¿cierto?, el concepto original de case management, sino que habla de poderes del juez fundamentalmente. Entonces, por lo mismo voy a partir desde esa base, sin perjuicio de poder aplicar la categoría ¿cierto?, que reúne todas las ponencias de este seminario. En segundo lugar, ¿cierto?, voy a plantear el proyecto, fundamentalmente los artículos, ¿cierto?, que regulan esta cuestión y el diagnóstico y los objetivos que se persiguen supuestamente cumplir a través de este proyecto, y el articulado y algunos mecanismos, ¿cierto?, procesales que me parecen pertinentes en relación con el objeto del proceso. Y sin duda, ¿cierto?, una crítica a la posición que asume el proyecto, fundada en lo que pude revisar en la legislación extranjera, fundamentalmente en modelos como el brasileño, el peruano,
incluso en el código modelo para Iberoamérica. Por tanto, no estamos hablando en general de tradiciones jurídicas que sean demasiado extrañas para nosotros, sino que estamos hablando de poderes que han sido asumidos por legislaciones que son de nuestro entorno, ¿cierto?, cultural, y que difieren sustantivamente de la propuesta que el proyecto entrega. Muy básicamente, entonces, para no perder tiempo, voy a aludir a que es posible en general, en la doctrina procesal, encontrar que los jueces pueden tener atribuidos poderes de tipo procesal y poderes de tipo material. En primer lugar, los poderes materiales, los poderes que son de tipo procesal fundamentalmente están asociados al control de presupuestos procesales, ¿cierto? Lo que es la competencia, la jurisdicción, etcétera. Y además también a la posibilidad que tienen el propio juez de hacer avanzar el proceso sin necesidad de que exista una actividad de parte, de por medio. A esos poderes no me voy a referir, ¿ya? Porque eso fundamentalmente, a lo largo, ¿cierto?, de las exposiciones que se han planteado hasta acá, ¿cierto?, el tema de la flexibilidad, el tipo de procedimiento que se puede plantear, ¿cierto?, está bastante, diríamos, contestes en que el case management, ¿cierto?, o poderes de tipo procesal en los términos que he utilizado, sí pueden ser aceptados a pesar de estar en presencia de un proceso, ¿cierto?, en donde el objeto de ese juicio es de tipo civil, patrimonial y en principio les interesaría, ¿cierto?, solo a las partes del proceso, aun cuando, ¿cierto?, ya está bastante despejado por la doctrina que eso no es así, siempre en cualquier proceso hay un interés público. Por tanto, los poderes que sí voy a tratar y que sí tienen que ver con el objeto del proceso, ¿cierto?, aquello sobre lo cual el juez se pronuncia, es lo relativo a los poderes de tipo material. ¿Y a qué me refiero con eso? En primer lugar, a todos los elementos que sirven al juez para dictar sentencia. Sentencias de fondo, por supuesto. Esto es hechos, o más bien enunciados, ¿cierto?, sobre los hechos, los acaecimientos reales, las normas jurídicas aplicables a tales hechos y eventualmente también la prueba. Y como todos sabemos, ¿cierto?, en este seminario, los aspectos de tipo probatorio o poderes materiales a propósito de la prueba, en general han sido reconocidos de mejor o peor manera, ¿cierto?, en los distintos ordenamientos de nuestra tradición, a pesar de las resistencias, ¿cierto?, de algunos sectores de la doctrina. Por tanto, tampoco me voy a referir a esos aspectos, ¿cierto?, a la prueba, porque existe cierta tendencia o cierta aceptación en general a que en la medida que ese tipo de poderes se articulen, ¿cierto?, de una forma adecuada, con ciertos controles, en ciertas etapas, ¿cierto?, del proceso que permitan contradicción, eso, ¿cierto?, no generaría en principio un problema. Pero donde sí normalmente hay un problema es a propósito, ¿cierto?, de las cuestiones asociadas a los enunciados de hecho del juicio. O sea, aquellos fundamentos, ¿cierto?, que sustentan las pretensiones de las partes o las acciones o excepciones en los términos que utiliza nuestro Código de Procedimiento Civil actual. Entonces, dicho eso, ¿cierto?, yo sostengo que es posible aplicar el concepto del case management a estos aspectos. Y yo entiendo que eso es así porque si consideramos que el objetivo de la jurisdicción es solucionar conflictos de interés entre partes, en los términos, ¿cierto?, que se utilizan regularmente, proteger facultades o derechos subjetivos que el ordenamiento confiere, ¿cierto?, los jueces deben fallar correctamente. Y para que un juez pueda fallar correctamente aplicando normas jurídicas, es necesario que el proceso, o sea, el instrumento a través del cual él obtiene la información para dictar esa sentencia, le permita realmente obtenerla. Por tanto, el proceso se configura desde esa manera como un instrumento, un medio para obtención de información. En la medida que esa información sea de mejor calidad, sin duda, sin generar cierta indefensión en las partes, y esos materiales se puedan discutir y las partes los conozcan incluso antes, ¿cierto?, de la dictación de la sentencia definitiva,
en principio esa circunstancia no debe ser obviada, o esa posibilidad no debe ser obviada. No soy ingenua y sé precisamente que esta cuestión en particular, podríamos decir, es lo que genera más roncha, ¿cierto?, en el contexto de la discusión. ¿Por qué? Porque lo conversaba recién con un expositor que viene con posterioridad. Este es el último bastión, podríamos decir, de las partes en el proceso. Para un crítico de este fenómeno, ¿cierto?, ya a las partes le quitaron el poderío sobre la prueba. Ya les quitaron, ¿cierto?, el poderío sobre el proceso. Lo que nos va quedando, ¿cierto?, son los enunciados de hecho, lo que yo estoy pidiendo. Y más encima le quieren dar más poderes al juez para eso. Entonces, claro, evidentemente, ¿cierto?, cualquier persona que pierda ciertas posibilidades en el proceso puede reaccionar, ¿cierto?, negativamente frente a eso. Pero me parece, ¿cierto?, que, y en el texto, ¿cierto?, de mi ponencia lo planteo de forma más larga y explicada, creo que considerando los fines de la jurisdicción actual, un modelo, ¿cierto?, como el que está previsto en el Código de Procedimiento Civil actual no responde a esa dinámica y por tanto habría que hacer ciertas prevenciones y equilibrios a propósito de las posibilidades que tiene el juez frente a los materiales que aportan las partes en el proceso. ¿Por qué? Porque además también existen instrumentos procesales para controlar esa actividad del juez. Entonces, no es que le demos más poderes al juez o poderes de gestión en el caso en relación con estos aspectos, y sin más, sino que también es posible articular estos poderes con controles. Controles de tipo vertical, por cierto, pero también de tipo horizontal. Ahora pasemos al segundo punto, ¿cierto?, que de mi exposición, que yo les decía, ¿qué es lo que dice el proyecto sobre este punto? Yo pienso que para que una crítica sea realmente constructiva y no, ¿cierto?, un mero discurso, ¿cierto?, que puede pasar al olvido, primero hay que partir del diagnóstico, ¿cierto?, y el análisis, considerando cuáles son los objetivos que se pretendían satisfacer mediante, ¿cierto?, en este caso el proyecto. O sea, nosotros podemos analizar fundamentalmente dos antecedentes a mi juicio que son pertinentes y que trabajé, ¿cierto?, a propósito de este texto que tendrán disponible en su oportunidad. Primero, obviamente, el mensaje del proyecto que fue enviado en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera en el año 2012, tras las modificaciones que sufrió en el 2014, y también el anteproyecto de Código Procesal Civil que del año 2006, que hay un artículo más bien está publicada la presentación de ese texto en la revista la revista de Estudios para la Justicia de la Universidad de Chile, también del año 2006, pensando en cuáles eran los antecedentes, el diagnóstico, los elementos que podían ser considerados a la hora de proponer, ¿cierto?, este texto de Código Procesal Civil. En ambos documentos, si uno los revisa, el diagnóstico es el mismo. Primero, que los procesos son lentos, ¿cierto?, que se genera denegación de justicia en virtud de esa circunstancia. Y por último, también se pretendía homogeneizar la justicia civil con las demás reformas no penales. Entonces, esas eran las tres situaciones o problemas que se querían resolver mediante el proyecto y en su día también en el anteproyecto. Si uno considera esos elementos o ese diagnóstico, ¿cierto?, del proyecto, me parece que la propuesta legislativa en esta materia que estamos analizando es incoherente. ¿Y por qué es incoherente? Porque primero no innova en nada y no utiliza, ¿cierto?, las adelantos, si se quiere, o instrumentos procesales que podrían satisfacer de mejor manera el cumplimiento de esas finalidades. O sea, si yo quiero que los procesos sean más rápidos, si yo quiero que el juez, de hecho lo dice el texto, que el juez tiene que llegar a la verdad, por ejemplo, o si yo quiero, ¿cierto?, de que efectivamente se resuelva el conflicto subyacente en ese proceso,
yo tengo que lograr que efectivamente la cuestión de hecho quede suficientemente delimitada y también las peticiones de las partes lo sean de esa manera. Entonces, si yo no doto al juez de poderes en una fase previa o inicial, probablemente los fines, ¿cierto?, de ese proyecto no se van a ver satisfechos con esa regulación. Por lo mismo, no me parece, ¿cierto?, que la respuesta del proyecto sea la adecuada para cumplir esos fines. Y en ese sentido, ¿cierto?, puedo criticar el proyecto porque podría haber aprovechado, ¿cierto?, esta oportunidad de una mejor manera. De hecho, si uno lee el proyecto, uno puede tender a pensar, sobre todo los que trabajamos con el Código de Procedimiento Civil vigente, chileno, que uno tiene un déjà vu. Porque uno lee el texto y es, en algunos pasajes, literal en esta materia al Código de Procedimiento Civil. Es igual. O sea, no innova, diría, casi en nada, salvo los aspectos de tipo formal en relación con el rito procedimental, ¿cierto? Esto de que ahora el procedimiento es oral, por tanto hay ciertas adecuaciones que se deben efectuar. ¿Cuáles son las temáticas que yo analicé? Primero, la incorporación de la demanda, las modificaciones a la demanda, el control de admisión de la demanda, las alegaciones complementarias que eventualmente se podían hacer actualmente en la réplica y en la dúplica, las alegaciones de nuevos hechos o de nueva noticia, la fijación del objeto, por ejemplo. Todos esos aspectos están literalmente planteados de la misma forma como el Código de Procedimiento Civil. En lo pertinente hay que revisar los artículos 253 y siguientes, más los artículos 280 y 282 del proyecto. También me parece que se mantiene una rigidez extrema en la tramitación de la fase de discusión. ¿Por qué? Porque en este proyecto, ¿cierto? 5 minutos. Gracias. Se establecen, en primer lugar, fundamentos y peticiones de las partes, ¿cierto?, en la fase de discusión, demanda, contestación. Se suprimen, por cierto, los trámites de réplica y dúplica. Sin embargo, todas las alegaciones complementarias se pueden efectuar exclusivamente hasta la audiencia preliminar, sin que exista ninguna posibilidad de introducir modificaciones eventuales al objeto del juicio con una fase posterior, cuando en ciertas circunstancias eso también sería razonable de considerar, pero aquí el Código no plantea ninguna excepciones en ese sentido. También, por otro lado, otro aspecto que quiero graficar en términos de la mantención de la legislación tal como está, es que el Código, en el artículo 258, el proyecto de Código, plantea la posibilidad de hacer un control de admisión de la demanda, y ese control es exclusivamente formal. ¿Qué significa esto? Que se mantiene exactamente el mismo control del artículo 256 en la versión actual del Código, sin que, por ejemplo, el juez pueda controlar, ¿cierto?, la existencia de fundamentos de hecho y de derecho, ni tampoco peticiones concretas que conforme los términos de la demanda. Pensando, ahora bien, ¿cierto?, en algunas críticas que se pueden hacer al proyecto del Código, ¿cierto?, respecto de legislaciones de civil law, como les decía al principio, uno puede agrupar distintos poderes que el juez que tiene atribuidos en las distintas legislaciones, particularmente en relación con el control de la demanda, luego aclaraciones sobre los fundamentos y las peticiones, además también de aclaraciones sobre las cuestiones jurídicas. En todos los modelos que examiné, ¿cierto?, que les dejé al comienzo, el peruano, el brasileño, el alemán incluso también en alguna medida, y también el código modelo y también algunas hipótesis en materia de la ley de enjuiciamiento civil español, siempre los jueces, aparte de tener control de la demanda en los aspectos de presupuestos procesales, no solo se permite inadmitir la demanda por incumplimiento de este tipo de aspectos, ¿cierto? Siempre se controla, en varios casos de los que se analizaron, particularmente el brasileño y el peruano, la falta de proponibilidad manifiesta de la demanda.
¿Ya? O sea, si la demanda no contiene ciertos elementos como fundamentos de hecho y de derecho, no tiene peticiones concretas, el juez puede inadmitirla a trámite, en razón de no tener esos elementos. Obviamente estos defectos siempre se pueden subsanar una vez, ¿cierto?, que la parte los subsane, el procedimiento continúa. En cambio, ¿cierto?, en nuestro proyecto se mantiene un control meramente formal, eso se puede determinar en razón de la existencia de excepciones previas previstas en las disposiciones del proyecto y se mantiene, por ejemplo, la ineptitud del libelo como una excepción que se puede promover. También, por otro lado, existe lo que se denomina en la legislación española, legislación alemana, los poderes de aclaración y los deberes de aviso del juez. Estos están previstos en el artículo 273 de la Ordenanza Procesal Civil Alemana y también en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español se contempla en la audiencia preliminar la posibilidad de que el juez precise aspectos de hecho y de derecho respecto de la demanda y del escrito de contestación. Por tanto, existe en la legislación extranjera, en distintas hipótesis, distintas circunstancias que permiten que los jueces controlen de mucha mejor forma, a mi juicio, los elementos, ¿cierto?, y los fundamentos y peticiones de la demanda y también del trámite de contestación, sin que ello genere, ¿cierto?, indefensión en las partes, ya que el juez, ¿cierto?, puede ejercer esos poderes en ese contexto y luego, una vez que se encuentre delimitado y determinado cuál es el conflicto que debe ser sometido a su conocimiento, el procedimiento puede avanzar. Por cuestiones de tiempo no voy a referir específicamente los aspectos jurídicos, ¿cierto?, porque en general yo diría que salvo en el caso brasileño, en donde existe expresamente, ¿cierto?, una potestad atribuida al juez para que se evite el pronunciamiento sorpresa en materia jurídica, en realidad en general en todos los modelos normalmente se asume la aplicación irrestricta de la máxima del iura novit curia, o sea que el juez siempre puede fallar, ¿cierto?, conforme a la aplicación de las normas correctas, incluso si eso genera, ¿cierto?, indefensión. Lo que pasa actualmente en Chile y que también, ¿cierto?, está previsto del mismo modo en el proyecto. Por tanto, eso también es un problema, pero por temas de tiempo no lo voy a aludir con mayor profundidad. Un minuto. Y por último, entonces me queda el tiempo para las conclusiones. Fundamentalmente tengo 3 conclusiones desde del trabajo que pude elaborar. Primero, entiendo que la introducción del case management como sobre cuestiones sustantivas del proceso dice relación, ¿cierto?, con la utilización y determinación adecuada del material que el juez debe utilizar para poder dictar sentencia de manera correcta. En segundo lugar, la conclusión es que el proyecto de Código Procesal Civil para Chile no innova en materia de objeto del proceso, en materia de atribución de la gestión de casos, ¿cierto?, en materia de objeto del juicio y solo se adecua al modelo oral. A pesar que el diagnóstico está bastante claro, ¿cierto?, en este ámbito la legislación no introduce nuevos instrumentos que han sido probados, ¿cierto?, por la legislación extranjera. Más allá de que me pueda gustar o no me pueda gustar, ¿cierto?, alguno de los instrumentos que he planteado de manera muy somera en esta exposición, creo que se debe discutir sobre la pertinencia de la utilización de esos instrumentos, ya que creemos que esa discusión no se ha dado en el contexto del proyecto de Código Procesal Civil. Por tanto, si es que estamos ante el escenario de eventualmente alterar el código, me parece que es necesaria tener esa discusión y determinar si efectivamente es pertinente incluir este tipo de instrumentos o eventualmente otros, ¿cierto?, que hemos visto a propósito de las exposiciones que se han planteado durante esta jornada. De esta forma, creo, a propósito de la atribución en particular de este tipo de poderes, se producen varios efectos positivos a mi juicio. En primer lugar, hay un desincentivo a lo que se ha denominado en la doctrina el goteo de pretensiones. O sea, si yo tengo un caso bien adecuado, bien arreglado, ¿cierto?, desde el principio del juicio, evito eventualmente que se genere mayor litigiosidad posterior en base a un conflicto, ¿cierto?, subyacente que no ha sido resuelto por una sentencia judicial posterior en ese mismo caso.
También, por otra parte, se usan eficientemente, ¿cierto?, tanto recursos públicos como privados y se logra lo que en definitiva pretende el proceso, que es la pacificación social, ¿ya? Entonces, por eso creo que esta es la oportunidad para discutir y por tanto, habrá que determinar, ¿cierto?, cuál es la extensión y cuáles son los controles para ese tipo de potestades y otras que están asociadas al case management. Así que, por su atención, muchas gracias. Seguimos con la exposición de Rodrigo Silva. Rodrigo es abogado investigador de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, abogado de la Universidad de Chile y Master of Law de la Universidad College London, con especialización en litigación y resolución de conflictos. Se ha desempeñado como profesor del curso de Reforma Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y anteriormente trabajó en el Ministerio de Justicia a cargo de la tramitación legislativa del proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil. Rodrigo nos expondrá sobre si hay un espacio para el case management en el nuevo Código Procesal Civil. ¿No? Ahí sí. Gracias, Mónica. Bueno, antes que todo, quisiera agradecer, por supuesto, la invitación que se me cursó para hablar de este importante tema. Me parece a mí que es sumamente positivo venir a una instancia como esta para debatir sobre una idea que, según mi impresión, correctamente entendida, ¿no?, pero también, más importante todavía, correctamente aplicada, puede facilitar mucho las cosas de cara a los objetivos que se ha puesto la reforma procesal civil, ¿no? Los objetivos de la reforma ustedes posiblemente ya los conocen, son la verdad bastante altos, ¿no? Las expectativas en la reforma procesal civil son altas, ¿no? Y mi impresión es que puede ser que el case management facilite las cosas para su consecución, o al menos para acercarse un poco a estos. Me estoy refiriendo concretamente a los desafíos que impone después de todo la oralidad, ¿no? La oralidad, el afán de celeridad de los procedimientos, eficiencia, ¿no?, principalmente, eso sí, inmediación, economía, concentración, etcétera, ¿no? Esto requiere, sin embargo, retroceder un poco y llegar a ciertos consensos, ¿no?, en torno a qué es lo que vamos a entender por case management. Partamos, de todas formas, señalando que la situación es más o menos la siguiente de cara a la reforma procesal civil, ¿no? Tenemos una demanda de ingresos futuros, ¿no?, una demanda futura por la justicia civil que es desconocida, ¿no? No sabemos de qué manera va a tener este nuevo procedimiento, este nuevo código, ¿no?, esta reforma, no sabemos de qué manera va a impactar en la conducta del justiciable, ¿no? Pero sí sabemos cuáles son las promesas de la reforma, ¿no? Un procedimiento al menos, un ordinario y un sumario, ¿no?, con oralidad y con inmediación. Entonces la pregunta, a mi juicio, que habría que hacerse es si nuestro sistema, el sistema que propone el Código Procesal Civil, está lo suficientemente bien equipado, ¿no?, bien aspectado para dar abasto finalmente a expectativas de esa naturaleza, ¿no? Y para responder a esta pregunta uno pudiera acercarse desde distintas esferas. Una de ellas, por supuesto, el aspecto orgánico, acaso el aspecto fundamental, ¿cierto? Diseño orgánico de la reforma procesal civil. El principal motivo por el que estuvo y sigue, esperamos que no por mucho tiempo más, detenido, ¿no?, en el Senado de la República, nuestro proyecto. Otro punto importante para acercarse y ver si es viable o no el case management en la reforma procesal civil es la cultura jurídica, ¿no? Yo creo que a esta altura todos los expositores se han detenido en el tema cultura jurídica. Termina siendo esto lo más preponderante al momento de ver si es factible o no factible, ¿no?, cumplir vía case management con los objetivos que se granjea la reforma procesal civil, ¿no? Y lo último, una tercera forma de acercamiento a estas preguntas fundantes es el diseño procedimental, ¿no? Y es esto en lo que he querido detenerme, ¿no? En lo que hemos querido detenerme. Digo, hemos querido detenerme porque esto forma parte de un análisis
colaborativo entre quien les habla ahí, Lorena Espinosa, abogada de la Universidad Diego Portales, y también parte de la organización de este seminario, ¿no? Entonces, en mi presentación intentaré responder a la pregunta de si acaso existe un espacio en el case management dentro ¿no? del Código Procesal Civil, ¿no? Esto supone, sin embargo, previamente que lleguemos a cierto consenso acerca de lo que vamos a entender por case management, ¿no? Eso antes que todo. Y segundo, una vez teniendo eso claro, escudriñar dentro del Código Procesal Civil, ¿no? del proyecto, si encontramos eso que entendemos por case management en el contexto de sus normas, ¿no? Aquí voy a intentar mostrar que el entusiasmo inicial que podría uno abrigar en las primeras normas del Código Procesal Civil, la verdad es que tiende a diluirse, ¿no? en la medida que avanzamos en los preceptos del proyecto. Sigo después con algunas medidas que pudieran adoptarse si quisiéramos asegurarnos la vigencia del case management y su funcionamiento dentro del código. Y finalmente, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para ver de qué manera algunos anuncios que desde que se reanudó el ímpetu por la tramitación legislativa del Código Procesal Civil, ¿no? de qué manera esos anuncios dan algunas luces de que el case management podría ser la herramienta idónea, ¿no? y podría terminar funcionando. Entonces, en cuanto al concepto, ¿no? a mí me parece que una de las grandes dificultades y que conspira, ¿no? contra la posibilidad de un común entendimiento acerca de lo que es el case management, es que cuando se alude a esta institución, ¿no? tienden a confundirse o colacionarse medios con fines, ¿no? Principalmente los fines del procedimiento, la función del proceso, con los medios o las técnicas procesales a partir de las cuales podemos alcanzar esos fines, ¿no? Tienden a hacerse algunas asociaciones conceptuales, ¿no? o algunas simplificaciones que me parece que facilitan o calman el afán de entendimiento, pero la verdad es que se alejan un poco de lo que verdaderamente es el case management, ¿no? El case management, y esta es una primera prevención que quisiera hacer, hablar de case management es hablar antes que todo de una herramienta, ¿no? de una herramienta, de un instrumento, ¿no? Es después de todo un medio, ¿no? Carece, a mi entender, de un contenido valorativo. Es bastante similar a lo que pasa con otras herramientas procesales, ¿no? Por ejemplo, la oralidad. Es bastante discutible, a mi juicio, si pudiéramos decir que la oralidad es propiamente esto uno lo ve dentro de la doctrina procesal, si es propiamente un principio formativo del procedimiento, ¿no? Es más bien una técnica, ¿no? Bueno o mala, bueno, va a depender de cuánto nos acerque la oralidad a aquellas garantías, ¿no? que mediante ella se pretende alcanzar, ¿cierto? Inmediación, celeridad, publicidad de los juicios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en tanto herramienta que es el case management, ¿no? Diría yo que esta herramienta, esta técnica procesal nos permite, ¿no? permite al juez, o más bien, diría yo, lo impera, ¿no? lo responsabiliza, ¿no? para la conducción eficiente del procedimiento, dotándolo para ello de ciertos poderes de ordenación, ¿no? poderes de ordenación o de poderes de ordenación procedimental, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿con qué objeto se consagra esta herramienta? Bueno, la respuesta a esa pregunta, esto me parece que es crucial, y algo de ello ya nos adelantaban, ¿no? los expositores en la mañana, la respuesta al para qué se consagra el case management nos ubica fuera del análisis del case management. No la vamos a encontrar en el case management propiamente tal, ¿no? porque de por sí y de antemano, en tanto que instrumento, no está anticipadamente predestinado hacia un fin. La respuesta al fin del case management lo vamos a encontrar más bien en lo que suele identificarse como los fines del proceso, ¿no? los fines del procedimiento. Ideal, por supuesto, es que el case management, coherentemente en cuanto a estrategia, ¿no? sea coherentemente alineada con los fines del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos como función del proceso, usando ya un lenguaje conocido en el ámbito, en la dogmática procesal, el descubrimiento de la verdad, bueno, pues bien, uno esperaría, ¿no? que el case management dote al juez de herramientas suficientes para ese descubrimiento de la verdad, con eficiencia, ¿no? que es después de todo consustancial a la figura del case management, ¿no?
Siendo eso, entonces, el case management, solo quisiera esbozar algunas técnicas que son propias de esta técnica, perdón, de esta herramienta, ¿no? Lo anunciaba el profesor Ramón en la mañana, flexibilidad procesal, antes que todo, ¿no? Diversificación de casos, la posibilidad de diversificar los casos, la posibilidad de adecuarlos con arreglo a la complejidad que estos revisten, ¿no? Distinta complejidad requiere, diría uno, distinto procedimiento al cual se debieran adscribir, ¿no? La posibilidad de calendarizar y agendar las distintas etapas del procedimiento, ¿no? De poder modificar también los plazos que nos entrega el cuerpo procedimental, ¿no? Hay también técnicas de case management alusivas al rol de las partes, ¿no? Habitualmente uno intentará pergeñar el rol de las partes con colaboración, ¿no? La colaboración que deben tener las partes en el proceso. Si eso implica o no deberes de transparencia, por ejemplo, es algo a mi juicio, al menos discutible, ¿no? Si implica o no el deber de decir la verdad, eso puede ser también objeto de discusión. Pero, al menos, deber de colaboración, por ejemplo, en las etapas tempranas del procedimiento, ¿no? Disclosure, discovery, ¿no? Conferencias preliminares del procedimiento. Impacta también, como técnica del case management, impacta el case management, quiero decir, en el objeto del juicio, ¿no? La posibilidad de reducir issues, la posibilidad de reducir el conflicto, ¿no? De delimitarlo desde etapas tempranas, de alcanzar acuerdos respecto del sustrato fáctico del proceso, ¿no? Y en consecuencia, la posibilidad también de descartar cierta prueba, por ejemplo, por inconducente, por redundante, etcétera, ¿no? Técnicas también especiales y características del case management en materia procedimental son los poderes disciplinarios, ¿no? El poder disciplinar que tienen finalmente los jueces. No parece posible concebir una idea de case management si es que no entregamos al juez los correctos, los apropiados poderes disciplinares para erradicar conductas, por ejemplo, de abuso del proceso. Y, por supuesto, la posibilidad de terminación anticipada de los procedimientos, ¿no? Técnicas sumarias, la posibilidad de rechazar in limine la demanda, del que nos hablaba la profesora Sofía, la posibilidad de concentrar audiencias, ¿no? Posiblemente, y esto alusivo a la complejidad de los casos, posiblemente la complejidad de los casos hace innecesario, ¿no? Finalmente, contar con un procedimiento prototípico de una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Por supuesto, las salidas alternativas, ¿no? Los acuerdos negociados, no parece posible. Y, bueno, Inglaterra nos da también, según nos contaba el profesor Sorabji en la mañana, nos da buena prueba de ello, ¿no? Las salidas distintas a la sentencia definitiva, ¿no? Deben estar previstas si queremos que un modelo de case management apunte efectivamente a la eficiencia, ¿no? Posibilidad de sanear el proceso, parece elemental, sobre todo de oficio, ¿no? Uno esperaría que en los procedimientos modernos se tienda más bien a la decisión del asunto, no en base a cuestiones porque más bien las cuestiones procedimentales no obsten a la decisión final del asunto. Y por último, me parece crucial, también lo decía el profesor Sorabji, la preclusión procesal y la posibilidad de sancionar el incumplimiento de las partes, ¿no? de sus obligaciones dentro del procedimiento. Por aquí ha estado justamente en su primer intento, aquí estuvo radicado el fracaso en primera instancia de las reformas de Wolf en Inglaterra, ¿no? La lenidad, la tolerancia de los jueces con el incumplimiento de las partes respecto de los plazos, respecto de las obligaciones que se iban generando, respecto de los mismos contratos procesales que se iban fijando, que se iban celebrando las partes dentro del procedimiento, ¿no? Esa tolerancia, esa blandeza de los jueces, ¿no? Eso que les temblaba un poco la mano porque, digamos, tenemos que pasar de un sistema más bien adversarial a un sistema inquisitivo que supone todo un cambio de cultura, ¿cierto? Entonces, inicialmente, como nos decía el profesor Sorabji, les temblaba mucho la mano al momento de sancionar, precisamente, o derechamente de aplicar la preclusión procesal, ¿no? Entonces, siendo esas algunas técnicas y siendo ese el concepto
¿no? Que me parece a mí que se debe tener de case management, uno, a través de un primer acercamiento a las normas del código, del proyecto de Código Procesal Civil, uno, la verdad es que encontraría alguna esperanza, ¿no? Encontraría alguna esperanza. Sus preceptos, me parece a mí, al menos los primeros, intentan hacer realidad lo que el mensaje del proyecto promete hasta el hartazgo, ¿no? Flexibilidad, desformalización, prontitud, celeridad, etcétera, 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 ¿no? Y el artículo 3º del proyecto me parece que en esto es elemental, ¿no? Me permito darle una lectura porque me voy a detener en algunos de sus conceptos. Nos dice el artículo 3º, dirección e impulso procesal, así es como se encuentra intitulado. La dirección del procedimiento corresponde al tribunal, que adoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto. Entonces, miren, el juez maneja el procedimiento, ¿no? Lo direcciona, ¿no? Pero el juez también asusa el conocimiento, lo impulsa, ¿no? Procura su avance, ¿no? ¿Para qué? Para conducirlo sin demoras a la pronta resolución del conflicto, ¿no? Y se le dota también, aquí mismo se dice, ¿no? Debiendo para ello adoptar de oficio todas las medidas que fueren necesarias, ¿no? Que estimaren pertinentes y que fueran conducentes a esos fines que recién mencioné, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que no queda mucho espacio para imaginar, a la luz al menos de esta norma, un juez más poderoso o con más atribuciones oficiosas, ¿no? Como, por ejemplo, prevenir... agrega además el código en las primeras normas, a través de su artículo 5º, la posibilidad, o más bien el deber de proscribir, ¿no? Proscribir la mala fe procesal, ¿no? Y por si fuera poco, también nos dice el artículo 8º en su inciso 2º, ¿no? El juez debe instar por la concentración de las etapas procesales, ¿no? Pareciera que acumular todos estos elementos, ¿no? A partir de estos primeros artículos es después de todo la definición misma de case management, ¿no? Poderes del juez, después de todo, conducentes ¿a qué? Conducentes a la eficiencia, ¿no? Para obtener la solución pronta y económica de los conflictos, ¿no? Agrega, además, por supuesto, el descubrimiento de la prueba, ¿no? Artículos 254 siguiente y 273, ¿no? Impera al juez su intervención temprana, ¿no? El juez interviene tempranamente en el procedimiento a través de una técnica que uno podría decir intenta emular, ¿no? Las pre-trial conference, ¿no? Las conferencias preliminares, ¿no? Del derecho anglosajón. Esta audiencia preliminar, que es después de todo una audiencia de saneamiento, ¿cierto? Queremos acá, en esta primera audiencia, delimitar, limpiar el conflicto, ¿no? Sacar aquello que no es esencial, alcanzar acuerdos si es que esto fuera posible, descartar pruebas, etcétera, 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 ¿no? Fomentar acuerdos, ¿no? Fomentar acuerdos. La conciliación es algo por lo que instará el juez en esta audiencia preliminar, pero también, nos dice el proyecto, a lo largo de todo el procedimiento, ¿no? La posibilidad de rechazar in limine, aunque como bien nos adelantaba la profesora Sofía, ¿no? De manera solamente formal, ¿no? Por cuestiones meramente formales, ¿no? Y también, un aspecto importante, la posibilidad de dictar sentencia definitiva inmediata, cuando no hubieran, por ejemplo, cuestiones de hecho que fueren debatidas, ¿no? O cuando, también tiene una hipótesis el proyecto, cuando no hubiera discusión, que es en realidad un poco lo mismo que lo anterior, cuando no hubiera discusión respecto a la prueba documental. Entonces, uno pudiera concluir de esto, bueno, sí, podemos abrigar alguna esperanza para quienes promueven la idea de case management, pero y aquí viene, ya, gracias. Y aquí viene la parte un poco triste, ¿no? Toda esperanza, a mi juicio, se empieza a diluir al poco andar en la lectura del código, principalmente por la falta de flexibilidad procesal. Ese, a mi juicio, es un elemento esencial, ¿no?
para el funcionamiento del case management, y me parece a mí, por las razones que voy a mencionar, que esto en realidad no existe en el proyecto, ¿no? No existe diversificación de casos, ¿no? Tracks. Nosotros tenemos un procedimiento, ¿no?, prototípicos, y vamos a tener un procedimiento ordinario, estoy hablando del libro segundo, procedimiento ordinario, procedimiento sumario. Estoy descontando los procedimientos especiales porque eso todavía va a ser objeto de modificaciones, ¿no? No se puede, en realidad, no ofrece grandes posibilidades el proyecto para adaptar el procedimiento al caso concreto, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de su complejidad. No hay posibilidad tampoco de un verdadero agendamiento y de modificar, ¿no?, de echar mano a ese agendamiento, ¿no?, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de prueba, ¿no?, necesaria de ser rendida, etc. La docilidad o la ductilidad de los plazos es algo que tampoco existe, creo yo, en el proyecto, ¿no? La posibilidad, tal como ocurre en materia de familia, de fusionar audiencias, ¿no? Esto que el juez pueda constatar que no se hace necesaria la audiencia de juicio, o más bien puede esta colacionarse con la audiencia preliminar, ¿no? Y lo decía previamente, el fomento de los métodos alternativos, ¿no?, de resolución de conflictos. La conciliación es de lo único que se habla finalmente en el proyecto de Código Procesal Civil. Pero, además, está el artículo 12, que a mi juicio termina por dar el tiro de gracia, ¿no?, a cualquier esperanza de case management, ¿no? Lo leo brevemente. Artículo 12, indisponibilidad de las normas procesales, ni más ni menos. No se puede renunciar a la aplicación de las normas procesales, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. El sueño del case management termina ahí, ¿no? Cualquier esperanza que pudiéramos tener de case management, a mi juicio, termina ahí. Podrá tener el juez poderes de dirección, podrá tener el juez poderes incluso de instrucción, poderes probatorios, podrá tener el juez poderes disciplinares, ¿no? Vamos a tener posiblemente partes o litigantes mejor portadas, ¿no? Vamos a tener posiblemente una decisión que se acerca quizá un poco más a la verdad, etcétera, etcétera. Pero no vamos a tener necesariamente eficiencia procesal, ¿no? O al menos no la vamos a tener a consecuencia del case management, ¿no? Salvo que, por supuesto, se le eche mano, ¿no?, y se modifique la redacción de dicho artículo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué llego a esta conclusión? Bueno, porque a mi entender, si algo tiene que tener el juez para que se entienda que estamos frente a case management, son opciones, ¿no? Opciones para moverse entre los límites que le fija el legislador. Y esto supone, es importante porque aquí viene también la referencia a los aspectos culturales, ¿no? Opciones para fijar, después de todo, el íter procesal, ¿no? Esto supone renunciar a una cuestión que tenemos tan enquistada, ¿no?, naturalmente, como que es el principio de legalidad. La ley nos dice todo y no podemos apartarnos, al menos, ¿no?, en lo que dice relación con el diseño procesal, no podemos apartarnos de ello, ¿no? Esta concepción, que es muy propia de nuestra cultura jurídica, ¿cierto?, adscribirnos completamente a la ley en términos procedimentales, de alguna manera, me parece a mí, lo que subyace tras esta concepción finalmente es que la desconfianza finalmente en la figura del juez. Si algo tenemos que tener para contar con case management es confiar en la figura del juez. Es el juez finalmente, y aquí con esto lo voy a decir de una forma un poco polémica, ¿no? El case management, después de todo, correctamente entendido, a mi juicio, reemplaza no precisamente a las partes, sino que en alguna medida, al menos en sus aspectos procesales, reemplaza al legislador, ¿no? Esto supone comprender muy correctamente que las formas del proceso, lo que entendemos como las formalidades, ¿no?, se erigen, se establecen, se consagran en aras de la obtención de ciertas garantías, ¿no? Un minuto. Gracias, Mónica. La
el debido proceso de ley, ¿no? La tramitación dentro de plazos razonables del procedimiento, la inmediación, etcétera, 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 ¿no? Eso no quiere decir que esas sean las únicas formas, ¿no? Que esos plazos, que esas etapas sean las únicas formas, las únicas formalidades que nos van a llevar a la consecución, la obtención de esas garantías, ¿no? Entonces, ese me parece a mí que podría ser el diagnóstico, o más bien la respuesta a la pregunta de si existe o no, o nos entrega el proyecto de Código Procesal Civil alguna esperanza de contar o no con case management. Hay una última cosa que no quiero dejar pasar, ¿no? Y esto es lo más parecido a un spoiler de una película. Alguna esperanza sí debiera dar los anuncios que ha dado el Ministerio de Justicia de cara a la reanudación de la tramitación legislativa del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, si uno atiende a su mensaje, se ha erigido sobre la idea principalmente de la modernización de los procedimientos, ¿no? La modernización de los procedimientos, alcanzar la coherencia sistémica del proceso civil en paralelo con los procedimientos ya reformados, ¿no? Ahí está puesto el énfasis. Se menciona el acceso a la justicia, pero no de una manera realmente preeminente o prioritaria. Ha existido un cambio de discurso que, a mi parecer, a mi humilde parecer, podría ser bien interpretado como un cambio de paradigma, ¿no? Y ese cambio de paradigma nos habla a la luz de los escuetos anuncios que ha hecho el Ministerio de Justicia en esta materia, en distintos seminarios e instancias oficiales, ¿no? Nos dice: el acceso a la justicia es aquello que hay que perseguir a través de esta modernización de los procedimientos. A mi parecer, el case management, ¿no? Si se logra trabajar correctamente la idea de la proporcionalidad, puede ser la herramienta apropiada para alcanzar esos fines, ¿no? Sobre todo, considerando que por la vía del case management podemos hacer realidad esta idea, ¿no? De que el juez tiene un ojo puesto en el caso concreto, otro ojo puesto en la totalidad de los casos que ingresan a su tribunal. ¿Por qué? Porque, como bien decía Sorabji, ¿no? Y fue también el espíritu de las reglas de Wolf, finalmente, todos finalmente deben tener acceso a la justicia y de manera finalmente proporcionada, ¿no? Gracias. Ahora expondrá Enrique Letelier. Enrique es abogado de la Universidad del Paraíso, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho y profesor de la Universidad del Paraíso también. Él expondrá sobre case management y cultura judicial chilena. Enrique. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que siempre está haciendo surf en los temas relevantes y contingentes, los últimos temas. Y en materia de políticas públicas, lo que me parece estupendo. A la persona, mi buen amigo Jaime Arellano, a Marco Fandiño, por habernos invitado y bueno, gracias por asistir. Yo entiendo que también acá hay jueces y juezas chilenos y juezas de otros países. Por tanto, voy a intentar centrar el problema en temas que nos pueden parecer también comunes, no solamente hablar del proyecto de Código Procesal Civil. Y estoy en una mesa con buenos y nuevos amigos, y mi amigo Rodrigo fue bastante spoiler con mi comunicación. Así que eso demuestra que, bueno, probablemente estamos bastante conectados en lo que vamos a hablar. Yo quiero decir que mi primer acercamiento al tema case management, hay uno bastante serio, que tuve la oportunidad de leer la estupenda tesis doctoral del profesor Ramón García Odgers, que nos habló en la mañana. Esa es la aproximación metodológica, digamos. Pero también tuvo una explicación, una conexión práctica, yo diría más o menos intuitiva, hace muchos años atrás, cuando trabajaba como defensor penal público, al comienzo de la reforma procesal penal, por el año 2001, donde vi por supuesto que no se hablaba de case management, pero vi manifestaciones de la gestión de causas con un trabajo colaborativo entre jueces, funcionarios, abogados, reuniones interinstitucionales, que entiendo el día de hoy ya no son tan frecuentes. Es decir, más o menos la filosofía que subyacía en esto era manejo de casos, con tipificaciones, volúmenes, qué sé yo. Bueno,
Pero viendo ahora el tema que nos convoca, quiero hacer la presentación con una pregunta muy básica, ¿no? Esto como los niños pequeños cuando se preguntan ¿qué es esto? Yo creo que hay que preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de case management, y yo creo que en la mañana quedó bastante claro. Hay ideas básicas, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de esto. A mí me queda bastante claro tampoco que no hay un solo modelo, que esto es evolutivo culturalmente, y que me hace pensar que eso es un buen fundamento para no importar acríticamente la institución. O sea, cada vez que, y eso a veces nos pasa en los países latinoamericanos, que somos un poquito imitadores, que importamos acríticamente algunos institutos, sin darnos cuenta que luego en la aplicación práctica nos falló el factor cultural. Entonces, bien, hay que abrir puertas a esto, pero tal vez preguntándose por qué, que es la siguiente pregunta que un niño pequeño o una niña pequeña harían. ¿Por qué de esto? Bueno, es que hay que preguntarse en que probablemente estamos asistiendo al fin del mito legalista post-ilustrado. Es decir, que la ley es la única fuente normativa. Lo dice Paolo Grossi, hay que ir hacia el derecho vivo. El derecho vivo, en las prácticas judiciales, en las prácticas comunitarias, ahí está también la norma. No solamente en este no derecho abstracto y los procesos jurisdiccionales, los procedimientos diseñados por el legislador están pensados en ese ser abstracto kantiano, pero no en el ser concreto con necesidades concretas, como la crítica que se hace al idealismo kantiano. Entonces, ojo que estamos asistiendo a una época de crisis de normativismo legal que tiene que tomar en cuenta esos factores. Bueno, ¿para qué de esto? Lo planteaban en la mañana, ¿no? El profesor John Sorabji, lo decía también Claudio Fuentes, perdón, Claudio. ¿Para qué? ¿No? Hay muchas respuestas, por favor. Las explicaciones de la mañana han sido mucho mejores que las mías. Pero yo quiero decir que esto no podemos desligarlo del para qué del proceso. Hay muchas finalidades, qué sé yo, pero no podemos olvidar que el proceso tiene por finalidad la tutela de derechos. Es decir, la tutela procesal del derecho es una finalidad que no podemos olvidar en el proceso. Yo entiendo el cambio del paradigma de la tutela sustancial o de la justicia sustancial a la justicia proporcional. Por supuesto, lo entiendo. Pero esa justicia proporcional debe verse en relación con la tutela de los derechos, tomando en consideración las particularidades del caso. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque ya sea case management, ya sea adaptabilidad, ya sea ductibilidad, flexibilización, elasticidad, son mecanismos que tienden hacia la tutela del derecho concreto, la tutela particular. Y me parece que eso es una finalidad que no hay que olvidar cuando se adoptan este tipo de mecanismos. Bueno, otra pregunta. ¿Por quién? Otra pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ¿quién está involucrado en esto de la gestión de casos o gestión de la litigación o el case management? Una pregunta, primera respuesta podría ser los jueces. Es que no solamente los jueces, los abogados, las personas que trabajan en el tribunal, los colaboradores de la administración de justicia, los usuarios. Lo decía en la mañana Jaime, las reformas a veces las hacen solamente los académicos, los abogados. No. Si la justicia no es solamente un problema de abogados, la justicia es un problema de la comunidad. Entonces, cuando se deben tomar decisiones, por ejemplo, en un tribunal con competencia penal, para el caso chileno, un juzgado de garantía. Cuando un juzgado de garantía debe tomar decisiones de gestión de casos, no solamente debe tomar en cuenta las necesidades que dicen en relación con las causas que tramite el juzgado, sino además, por ejemplo, los protocolos de actuación de gendarmería, o los protocolos de actuación de las policías, o los protocolos de actuación de la servicio médico legal, etc. O las necesidades concretas de los usuarios. Me parece que a veces un error en este tipo de decisiones es tomar en cuenta la opinión solamente de algunos actores y no de todos. Y ahí es cuando las reformas quedan un poco desprovistas del toque de realidad. Y hablando del quién, y ya me lo han dicho bastante, pero voy a porque
más o menos la presentación que quería hacer. Inevitablemente hablar de gestión de casos, flexibilidad, en Brasil habla de adaptabilidad, ¿no? Se conecta con el tema de la discrecionalidad judicial, ¿no? Y cuando uno habla en algún foro académico, no académico, de discrecionalidad judicial, como que saltan algunas alertas, ¿no? Dicen, vamos a revivir ese viejo debate entre aquellos que están de acuerdo en darle mayores poderes al juez y quienes no quieren darle mayores poderes al juez porque se afecta la independencia, la imparcialidad, etcétera, etcétera. Miren, lo decía hace mucho tiempo el gran maestro Morello, Augusto María Morello, dice, a ver, acá hay una realidad que constatar. Y la realidad que constatar en que todos los sistemas de reformas dotan de mayores poderes al juez, como un juez director del debate. Esa realidad insoslayable hay que tomarla en cuenta. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Hablemos de discrecionalidad, tomando en cuenta una definición muy simple, por favor, de discrecionalidad, como la libertad de elegir entre algunas opciones, ¿no? Esto lo describe Dworkin con una idea que me parece bien graciosa. Dice Dworkin, la discrecionalidad judicial, bueno, Dworkin dice que los jueces no tienen discrecionalidad, pero criticando a los positivistas dicen, es como una rosquilla, como una dona, nosotros diríamos una rosca, ¿ya? Entonces, la discrecionalidad es el círculo interno vacío que hay en la dona, en la rosquilla, ¿no? Pero no se puede hablar de discrecionalidad sin la circunferencia limitativa. O sea, en otras palabras, toda discrecionalidad judicial supone límites. Supone límites, ¿vale? Pero claro, se plantea una discrecionalidad en sentido débil o una discrecionalidad en sentido fuerte. Entonces, discrecionalidad en sentido débil, como por ejemplo cuando el mandato del legislador da campo de acción, pero establece parámetros para actuar, ¿no? Y discrecionalidad en sentido fuerte, cuando el ámbito de acción queda evidentemente librado, esto no es libérrimo por si acaso, ¿no? Librado a mayores facultades de actuación, ¿no? Sin parámetros. Por ejemplo, el único parámetro es la racionalidad de la decisión, ¿no? Bueno, no les quiero aburrir con esto, pero evidentemente que nos lleva al problema de la discrecionalidad. Entonces, bueno, ¿cuánta discrecionalidad el sistema quiere o el sistema quiere permitir para los jueces? ¿Cuánta discrecionalidad el sistema está dispuesto a dar a los jueces? ¿No? Ok, entonces, con eso, por favor, que es una pregunta, la verdad es que yo uso la técnica de plantear preguntas, porque a veces uno sigue pensando en esto, qué sé yo. Con ese problema, ¿no? Que tomando en cuenta que en general nuestros modelos de discrecionalidad son bastante débiles por el principio de la primacía del legalismo, yo me pregunté, bueno, ¿dónde es esto del case management? ¿En qué contexto? Y conecto con el tema de mi ponencia, que es el case management y la cultura judicial. Bueno, tampoco voy a hablar de cultura judicial porque podríamos hablar mucho tiempo, pero quiero decir que se han planteado algunos conceptos de cultura jurídica. Hay un antiguo trabajo coordinado por el profesor Agustín Esquella, que participaron otros profesores como el profesor Carlos Peña, qué sé yo, donde dicen, mire, la cultura jurídica de un país es el conjunto de prácticas, de usos, de costumbres de las personas vinculadas con el derecho, ¿verdad? A los abogados, los jueces, los académicos, no habla de los usuarios, tal vez en esa época no se hablaba de usuarios. Yo pienso que el concepto de cultura judicial debería ser más restringido, y ese conjunto de prácticas, usos, costumbres, usos, entre paréntesis, también abusos, en el sentido de Ortega, ¿no? Abusos, ¿no? De las personas vinculadas con la administración de justicia, y que son mucho más que jueces, muchas otras personas más que jueces, funcionarios, órganos administradores, los abogados litigantes, los usuarios, los justiciales. En alguna noción también se impone la del ethos como esta especie de saberes no escritos.
en esa cultura jurídica o cultura judicial chilena que fue descrita hace 30 años, la pregunta es si se podría insertar un modelo de case management, considerando que ya hay fuertes manifestaciones como se han explicado en las exposiciones que me precedieron. Perdón. Bueno, desde el último diagnóstico de ese estudio del comienzo de los 90, desde los años 90 hasta el 2020 transcurrió más o menos 30 años. Y de los múltiples elementos que se tomaron en consideración, como por ejemplo la calidad de la formación de los abogados o los elementos típicos de los jueces, muchos factores, yo creo que hay algunos factores que han evolucionado notablemente, como por ejemplo la profesionalización de la función judicial. O sea, me parece que es un elemento que se reconoce, ¿no? Las reformas al vetusto Código de Procedimiento Civil del año 1988 en adelante, que han tendido a publicizar el proceso, evidentemente. La masa crítica que proviene de los programas de posgrado, etcétera, etcétera. Pero hay algún elemento que se mantiene incólume. A mí me parece que la estructura jerárquica de administración de justicia es un elemento que se mantiene inmutable y que viene de la primera organización de la patria, ¿no? La estructura jerárquica con una Corte Suprema como tribunal de vértice, y que tiene todos los dramas de los tribunales de cúspide, del tribunal de vértice, hasta los últimos tribunales inferiores. Si esto no es casual que se hable de tribunales inferiores y superiores de justicia. Hay una estructura jerárquica que trasunta una serie de otras materias. Por cierto, el problema de las impugnaciones, por supuesto, pero también otras, como en los nombramientos y ascensos. A propósito de temas tan contingentes, como el régimen del régimen disciplinario de los jueces, como el sistema normativo que hablaba recién Rodrigo. Tenemos un modelo para los colegas que son de otros países, en que en virtud de las llamadas facultades económicas, los tribunales superiores de justicia pueden dictar normas que se denominan habitualmente autos acordados, es decir, normas de aplicación más o menos general para todos los tribunales del país y que regulan materias importantes y en algunos casos como experiencias recientes, como por ejemplo el auto acordado sobre el protocolo para nombramiento de jueces de junio de este año, rozan con materias de ley. ¿Ah? Tengamos cuidado con eso. O bien, por ejemplo, el auto acordado, un acta de mayo de 2019 sobre la agenda pública de los jueces, en que incluso ha recibido críticas de los propios ministros que participaron en el acuerdo. Es decir, la tradición normativista está instalada y es tributaria de la jerarquía. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos espacios de discrecionalidad judicial tenemos en un modelo de administración jerárquica? Tomando en cuenta que son corolarios del sistema jerárquico de administración de justicia, esta especie de primacía de legitimidad del proceso, lo que mis queridos amigos Claudio Fuentes y Macarena Vargas hablan el proceso centrismo, ¿no? El proceso parece ser la fuente más legítima, ¿no? la vía más legítima para la resolución del conflicto, ¿no? La disciplina procedimental y el legalismo son corolarios de la estructura jerárquica de administración de justicia y me temo que es un fenómeno que se presenta en la mayoría de los países iberoamericanos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy a conectar todo lo que he dicho con lo que nos convoca, que es hablar del proyecto de Código Procesal Civil? Entonces, en un contexto, y no quiero ser tan apocalíptico como fue Rodrigo, o tal vez un poco nomás, ¿cómo conectar esto de que el juez, para que tengamos mecanismos de flexibilidad o de adaptabilidad, o bien mecanismos de gestión de casos, necesitamos jueces, o mejor dicho, tribunales que puedan actuar con mayor discrecionalidad, en un sentido más fuerte? En nuestro modelo jerarquizado, en nuestra cultura judicial, que uno solo elemento es la jerarquía. A ver, yo veo en este sentido que el código es bastante tímido, el proyecto es bastante tímido.
Y hablando específicamente de flexibilidad procesal, hay una norma que me parece fantástica, que es el artículo 65, tiene malo esa memoria, pero dice algo así como que si la forma de los actos no está definido por ley, el juez determinará la forma. Fantástico, hasta ahí tenemos un juez, pero discrecionalidad fuerte, conforme a los principios de este código. Bueno, se limita la discrecionalidad para que el juez no se nos salga de los límites de la dona, de la rosquilla. Bueno, otra oportunidad, hablando de oportunidades perdidas, para hacerte spoiler o copiar tu título. En materia de actividad cautelar, bueno, el proyecto de código acoge la cautela innominada, pero ojo, solamente con la conservativa, ¿vale? Solo la conservativa. Bueno, por ahí también permite la cautela anticipatoria, pero en casos en que la cautela conservativa no sea eficiente. Es decir, nuevamente tenemos discrecionalidad en sentido débil. Hay una norma bien interesante que, a propósito de las convenciones probatorias, que Giselle hacía referencia recién, que dice relación con flexibilidad convencional, como las categorías que plantea en Brasil Gallardoni. Las partes pueden pactar convenciones probatorias, sí, pero los abogados, yo tal vez estoy un poco desactualizado, pero converso con mis colegas y en la práctica los abogados no somos muy dados a llegar a convenciones probatorias por temor a quedarnos sin prueba. Entonces, a veces las convenciones probatorias no son tan fructíferas como uno podría pensar, ¿no? Sin embargo, se permite al juez la posibilidad de proponer convenciones probatorias. Y por último, en esta parte, hay una posibilidad bien interesante para que las propias partes puedan elegir siempre el procedimiento sumario. Es decir, ni siquiera en los casos en que por ley se requiere el procedimiento sumario por mandato legal, las partes pueden optar por someterse al procedimiento sumario, lo que me parece una norma interesante de flexibilidad. Pero si el código fue tímido en materia de flexibilidad, lo fue más aún, más cauto, más conservador, más jerarquizado en materia de gestión. Porque evidentemente no se habla de gestión de casos, ¿no? Y está como primer escollo el artículo 12 que recién Rodrigo hacía referencia. Las normas del proceso son irrenunciables, salvo los casos en que se permite por ley. O sea, principio de indisponibilidad del proceso, cuando hay un artículo bien interesante, el profesor Riego dice, la regla debería ser la contraria, ¿no? La disponibilidad del proceso, porque estamos hablando de materia civil. Pero fíjense que el código impone a las partes el deber acompañar toda la prueba documental con la demanda y con la contestación. Y además indicar de cuáles pruebas se valdrá, con algunos apercibimientos y algunas sanciones posteriores. Fíjense que esta imposición de presentar la prueba documental estaba en el Código de Procedimiento Civil original de 1902 y fue eliminada en el año 88. ¿Por qué? Porque los abogados discutíamos entre prueba fundante y prueba justificante. Entonces fue eliminada por el legislador. Se vuelve déjà vu, se vuelve a una norma que está en el Código de Procedimiento Civil. Fíjense, si presentada la demanda y la contestación, se tiene toda la prueba documental y se sabe de qué prueba se valdrá las partes, los tribunales podrían, aplicando tipología de casos como sucede en familia, hacer un pronóstico de tiempo, costos, interpersonales, etcétera, etcétera. Es decir, hacer una gestión de causas anticipadamente, con esos elementos que tiene el código, siempre y cuando se le permitiese con algunos criterios de discrecionalidad en sentido un poco más fuerte. Bueno, ¿y cuál es mi propuesta? Si yo fuese llamado alguna vez acá, no sé, al Congreso para proponer un cambio, ¿no? A mí me parece que se podría modificar una norma en que el propio juez propusiera ex oficio la aplicación de procedimiento sumario. No que las partes se puedan someter. ¿Y saben por qué? Porque el fundamento del procedimiento sumario, se copió el textual, sigue siendo que la acción deducida requiere tramitación rápida para ser eficaz. Debería ser derecho material, lo que ustedes quieran. Y eso es un hecho objetivo que también lo puede evaluar el juez. Por tanto, no veo razón ontológica para que el juez se le corte las manos y no pueda decidir sobre el procedimiento aplicable. En consecuencia, eso propondría yo. Bien, muchas gracias.